La historia de Andrés, hermano de Pedro. Con profunda gratitud a Dios, cuya gracia ilumina las historias de los humildes, y a los escribas y testigos que preservaron las narraciones de los apóstoles, continuamos nuestra serie dedicada a explorar el viaje de los 12 discípulos de Jesús. Estos hombres, pescadores, recaudadores de impuestos y trabajadores comunes, fueron transformados por la fe en pilares de la fe que cambió el mundo. Hoy, nos adentramos en la vida de Andrés, la llamada silenciosa. Un hombre cuya humildad y servicio discreto catalizaron uno de los mayores movimientos de la historia. Te invitamos a sumergirte en esta historia, a darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para seguir cada capítulo de esta serie. En los comentarios, deja tus ideas para los próximos videos y suscríbete para no perderte ningún episodio de las historias que moldearon la fe cristiana. El pescador de Betsaida. En las orillas del mar de Galilea, donde las aguas azules del lago de Genesaret se mecían suavemente bajo un cielo infinito, teñido de tonos dorados al amanecer y púrpura al atardecer, vivía un hombre llamado Andrés, hijo de Jonás. Era un pescador sencillo, de manos callosas por el roce áspero de las cuerdas de cáñamo y la sal del mar, con un temperamento sereno y una curiosidad espiritual que ardía como una llama silenciosa en su interior. Nacido en la humilde aldea de Betsaida, una comunidad de pescadores y comerciantes, alrededor del final del siglo I a.C., Andrés creció bajo el yugo del Imperio Romano, en un tiempo donde la esperanza de un Mesías liberador resonaba en los corazones del pueblo judío. Junto con su hermano mayor, Simón, quien más tarde sería conocido como Pedro, Andrés lanzaba redes al mar día tras día, navegando en un pequeño bote de madera que crujía bajo el peso de las olas impredecibles. Su vida estaba marcada por la rutina, el olor penetrante a pescado fresco, las noches de vigilia bajo un cielo estrellado y las historias contadas junto a la fogata. Pero el destino, guiado por una mano divina, le reservaba algo mayor, una transformación que lo llevaría de las profundidades del mar a las alturas de la fe. El discípulo del Bautista Andrés, aunque compartía el oficio de pescador con Simón, se distinguía por su naturaleza reflexiva. Mientras Simón era impulsivo, propenso a actuar antes de pensar, Andrés observaba, escuchaba y meditaba. En las tardes de sábado, después de los servicios en la sinagoga, se quedaba conversando con los rabinos locales, absorbiendo las escrituras y las promesas de Isaías sobre un Salvador que traería justicia y libertad. Su corazón anhelaba algo más allá de la rutina diaria, una señal de que Dios cumpliría sus promesas. Este anhelo lo llevó a prestar atención a los rumores que corrían por las aldeas de Galilea. Un profeta había surgido en el desierto, un hombre llamado Juan el Bautista, cuya voz resonaba como un trueno, llamando al pueblo al arrepentimiento. Movido por una inquietud espiritual que no podía ignorar, Andrés dejó temporalmente sus redes y partió hacia el río Jordán, donde Juan predicaba. Allí, entre las multitudes que se reunían en las orillas fangosas, Andrés se convirtió en discípulo de Juan, escuchando sus mensajes sobre el Cordero de Dios que quitaría los pecados del mundo. El primer llamado. Fue en un día caluroso que Juan señaló a un hombre que se acercaba y exclamó: «He aquí el Cordero de Dios». Juan 1:36. Ese hombre era Jesús de Nazaret, un carpintero de hablar pausado, vestido con una túnica sencilla, pero con una presencia que parecía calmar hasta el viento. Andrés, junto con otro discípulo, probablemente Juan, el futuro evangelista, sintió un impulso irresistible y siguió a Jesús. «¿Qué buscáis?», les preguntó Jesús con una voz que mezclaba autoridad y ternura. Tímidos respondieron: «Rabí, ¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y ved». Pasaron el día entero con él,
sentados bajo la sombra de un sicómoro, escuchando sus palabras sobre el reino de Dios. Cada frase de Jesús era como una chispa que encendía el alma de Andrés, confirmando que éste no era un profeta común, sino el Mesías prometido. Al final del día, Andrés regresó al Jordán con el corazón transformado, sabiendo que había encontrado al Salvador. Lleno de entusiasmo, Andrés corrió de regreso a Galilea, encontró a Simón en la playa, remendando redes con dedos hábiles pero impacientes, y exclamó: «¡Hemos encontrado al Mesías!». Juan 1:41. Tomó a su hermano del brazo y lo llevó a la playa donde Jesús predicaba. Allí, el maestro miró a Simón con ojos que parecían atravesar el alma y dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás. Serás llamado Cefas, que significa Pedro, la roca». Juan 1:42. Con este acto humilde de presentar a su hermano a Jesús, Andrés se convirtió en el catalizador de una cadena de eventos que cambiaría la historia de la humanidad. Días después, mientras Andrés y Simón trabajaban en sus redes al borde del mar de Galilea, Jesús los encontró nuevamente. Caminando por la orilla, les hizo la invitación definitiva: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Andrés no dudó. Dejó caer las redes, aún húmedas, y abandonó el bote que había sido su sustento. Así, Andrés se convirtió en el primer apóstol llamado por Jesús, el Protocletos, el primer llamado, como sería venerado en la tradición cristiana. El discípulo discreto. Como discípulo, Andrés se destacó por su servicio silencioso. Se estableció con Pedro en 1900 en Cafarnaúm, una ciudad portuaria vibrante, y allí presenció los primeros milagros de Jesús: la curación de la suegra de Pedro, la expulsión de demonios y la curación de leprosos. Andrés estaba presente cuando Jesús calmó una tormenta en el mar de Galilea. Vio a Pedro, impulsado por un arrebato de fe, intentar caminar sobre las aguas hacia Jesús, solo para hundirse cuando el miedo lo dominó. En el monte Tabor, Andrés fue uno de los 4 privilegiados que presenciaron la transfiguración. Mientras Pedro, en su entusiasmo, sugería construir tabernáculos, Andrés, más reservado, contemplaba en silencio, grabando cada detalle en su corazón. Uno de los momentos más memorables de Andrés ocurrió durante la multiplicación de los panes y los peces. Una multitud de más de 5,000 personas seguía a Jesús en un campo desierto, hambrienta tras horas de enseñanzas. Fue Andrés quien notó a un niño entre la muchedumbre, sosteniendo una cesta con 5 panes y 2 peces. Con una mezcla de practicidad y duda, se acercó a Jesús y presentó la ofrenda diciendo: «¿Pero qué es esto para tantos?». Juan 6:9. Jesús, con una sonrisa serena, tomó los panes y los peces, levantó los ojos al cielo y los bendijo. Andrés observó, atónito, cómo los discípulos distribuían comida a la multitud, que comía hasta saciarse, dejando 12 cestas llenas de sobras. Este milagro, ocurrido en su tierra natal, reforzó la fe de Andrés en la providencia divina, enseñándole que incluso lo pequeño, en las manos de Cristo, podía obrar maravillas. La prueba de la fe Andrés también formó parte del grupo íntimo de discípulos que, en el Monte de los Olivos, preguntaron a Jesús sobre las señales del fin de los tiempos. Durante la última cena, Andrés estaba entre los 12, compartiendo el pan y el vino que Jesús declaró que eran su cuerpo y sangre. Vio al maestro levantarse y lavar los pies de cada discípulo, un acto de humildad que lo dejó sin palabras. Pero, como todos los apóstoles, Andrés enfrentaría una prueba que pondría a prueba su fe. La prueba llegó en la noche más oscura de la pasión. En el jardín de Getsemaní, Jesús oraba en agonía, pero el cansancio y la tensión vencieron a Andrés, y se durmió, incapaz de velar como Jesús había pedido. Cuando Judas llegó con una turba armada, Andrés, preso del pánico, huyó con los demás discípulos, dejando al maestro en manos de los soldados. No estaba en el patio del sumo sacerdote como Pedro, negando a Jesús,
pero cargaba su propia culpa por haber abandonado al Salvador que había cambiado su vida. Escondido en las sombras de las callejuelas de Jerusalén, con el corazón apesadumbrado, Andrés vio desde lejos la crucifixión en el Gólgota. El peso del miedo y la debilidad lo atormentaba. La redención y la misión. Pero la historia de Andrés no termina en el fracaso. Tras la crucifixión, Andrés se escondió con los demás discípulos, luchando contra la desesperación y la culpa. Las noticias de la resurrección, traídas por María Magdalena y las otras mujeres que encontraron la tumba vacía, encendieron una chispa de esperanza. Andrés corrió con Pedro al sepulcro y encontraron solo las vendas de lino. La incredulidad dio paso a la maravilla. Días después, a orillas del mar de Galilea, Andrés estaba entre los 7 discípulos que pescaban sin éxito. Un hombre en la playa gritó: «¡Echad la red al lado derecho de la barca!». Las redes se llenaron con 153 peces grandes, y Andrés reconoció al Señor. Vio a Pedro saltar al agua y nadar hacia Jesús. Allí, Andrés presenció la restauración de su hermano, cuando Jesús preguntó 3 veces: «Simón, ¿me amas?», comisionándolo para pastorear a sus ovejas. Aunque el momento se centró en Pedro, Andrés sintió el mismo llamado renovado en su corazón, una convocatoria para seguir a Jesús con una fe fortalecida por la gracia de la resurrección. El misionero incansable redimido, Andrés emergió como un misionero incansable de la iglesia naciente. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego en el cenáculo de Jerusalén, Andrés estaba entre los apóstoles, capacitado para predicar con audacia. Presenció cómo Pedro, lleno de poder, convertía a unas 3,000 personas. Andrés participó en los primeros milagros de la iglesia y enfrentó las primeras persecuciones. La tradición cristiana cuenta que llevó el evangelio a tierras lejanas, como Escitia, actual Ucrania y sur de Rusia, Tracia, Bulgaria y Turquía, y Asia Menor. Fundó comunidades cristianas, incluida la de Bizancio, que siglos después se convertiría en Constantinopla, donde es considerado el primer obispo. Sus viajes misioneros estuvieron marcados por desafíos épicos, pero su calma y convicción desarmaban a muchos. Su predicación estaba marcada por la humildad y la simplicidad, siempre señalando a Cristo, como lo había hecho al presentar a Pedro a Jesús años antes. No buscaba gloria personal, sino que vivía para conectar a otros con el Salvador, convirtiéndose en un modelo de servicio altruista. El martirio en la cruz en forma de X. El clímax de la jornada de Andrés llegó en Patras, en Acaya, actual Grecia, alrededor del año 60 de Cristo, durante el reinado de Nerón. En Patras, Andrés predicaba contra la idolatría, con una audacia que atraía a multitudes. El procónsul romano Egeas, enfurecido, arrestó a Andrés y lo sometió a un juicio público. Frente a una multitud hostil, Andrés defendió su fe con serenidad, declarando que solo Cristo era el verdadero Salvador. Condenado a la crucifixión, enfrentó su destino con una paz que desconcertó a sus verdugos. Pidió ser crucificado en una cruz en forma de X, declarando que no era digno de morir de la misma manera que su Señor. Atado a la cruz, no clavado, para prolongar el sufrimiento, Andrés predicó durante 2 días a los espectadores que se reunían a su alrededor, exhortándolos a la fe en Cristo. La tradición relata que milagros acompañaron su martirio. Un terremoto sacudió Patras, y una luz sobrenatural envolvió la cruz. Con la voz, debilitada pero firme, Andrés oró: «Oh cruz, santificada por el cuerpo de Cristo, recíbeme en tus brazos y llévame a mi Maestro». Así, en un acto final de devoción, el primer llamado encontró su martirio. La lección eterna. La vida de Andrés nos enseña que la verdadera grandeza está en la humildad y el servicio silencioso. No buscó los reflectores como Pedro, pero fue el primero en reconocer a Jesús y en llevar a otros hacia él, comenzando por su propio hermano.
Como Andrés, todos estamos llamados a ser puentes para la fe, incluso si nuestras acciones parecen pequeñas o pasan desapercibidas. Su historia nos desafía a escuchar el llamado silencioso de Dios, a perseverar en las pruebas y a compartir la luz de Cristo con el mundo, sabiendo que incluso los gestos más pequeños, cuando están guiados por la fe, pueden cambiar la eternidad.